Tenemos en la línea al abogado Jaime Restrepo. Él es representante de la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Terrorista. Él es otro de las personalidades del país que ha sido mencionado por este alias el hacker, porque podríamos decir que él no es realmente, como se ha presentado, un verdadero hacker, sino así se ha hecho ver a la opinión. Andrés Sepúlveda lo ha mencionado a él junto con la representante María Fernanda Cabal y por supuesto con otras personalidades del Centro Democrático. Ha mencionado que esto también ha sido parte de una campaña en contra del alcalde Petro. Bueno, básicamente pues algo muy conveniente para lo que hoy es el gobierno en Colombia, es lo que ha hecho el hacker. Doctor Jaime Restrepo, muy buen domingo, ¿cómo está usted? Respetado Carlos, un placer saludarlo a usted, a todo el equipo de trabajo de Realidades y de igual manera a todos sus radioescuchas. Doctor Restrepo, ¿qué opinión le merece a usted el testimonio de este alias hacker y desde el punto de vista judicial, cómo le parece a usted que la Fiscalía permita a una revista como es Semana hacer una entrevista a alguien que está detenido y que pues sale en un medio de comunicación replicado además por otros diciendo lo que hemos visto que dijo durante la semana? ¿Cómo le parece a usted? Hay un entronque político, jurídico y comunicacional cuyo objetivo es el uribismo, es el presidente Uribe, el Centro Democrático y todos aquellos quienes hemos defendido de una u otra manera esa línea ideológica y política. Ese entronque del que les estoy hablando está constituido obviamente en lo político por el gobierno Santos, en lo jurídico por el porrista mayor de la Casa de Nariño, es decir, por el fiscal general de la Nación, por el doctor Montealegre, y en lo comunicacional por la revista Semana. Y ellos han hecho un trabajo de filigrana para desacreditar y obviamente para atacar jurídica y comunicacionalmente al Centro Democrático en cabeza del presidente Uribe. Y para eso están utilizando a ese presunto hacker, que yo creo que no asciende a más que un simple limpiador de computadores. Lo están utilizando y están direccionando su dicho, ofreciéndole casa, carro, beca, ministerio, curul en el Congreso y muy seguramente candidatura presidencial para atacar jurídicamente a la oposición política, a los opositores. Y no es gratuito en el caso, en mención de este servidor, que me haya mencionado. Recordemos que llevan 8 o 15 días, hacen ristre en contra mía, me han señalado de paramilitar, de nazi, ahora me señalan por ser quien presuntamente filtraba los documentos o la información de Andrómeda, y eso no tiene carta de presentación. Yo sí fui quien publicó las fotografías del yate de las FARC, las volvería a publicar 1000 veces cada vez que me llegara a mis manos información de ese calibre y de ese talante, que advierten cómo mientras en Colombia siguen asesinando, secuestrando, extorsionando, reclutando menores, traficando con estupefacientes, se dan la gran vida de sibaritas allí en La Habana. Yo esa publicación la hice, obtuve esa información de buena fe, considerando que esta había sido legal y además lícitamente obtenida, y la obtuve de personas que quieren a Colombia tanto o más que yo. Luego entonces, en mi calidad no solo de abogado y defensor de derechos humanos, también ejerzo el periodismo empírico desde el programa Punta de Lanza y desde las redes sociales. Yo hice la publicación de esas fotografías y salvaguardaré hasta la tumba quiénes fueron mis fuentes. Tengo el derecho jurídico y legal de hacerlo. En lo correspondiente al presunto hacker, pues yo creo que este personaje ya no tiene ninguna credibilidad a su dicho. En materia jurídica, frente a un juez serio, no tendría por qué prestar atención a un personaje que ya ha cambiado su versión en entrevistas y en dichos ante la Procuraduría. No obstante, hay una realidad de apuño, y es que tenemos una justicia eminentemente politizada.
Doctor Jaime, ¿usted alguna vez conoció a Sepúlveda? ¿Tuvo alguna relación con él? Ya lo he dicho, lo he manifestado, lo he reiterado y ante realidades lo repito. Yo nunca tuve contacto con el señor Sepúlveda, no lo conocí. Yo supe del caso del hacker y del caso sonado en medios de comunicación conocido como Andrómeda en los medios de comunicación. Solo hasta allí, hasta ese día, pude ostentar el conocimiento tanto del señor Sepúlveda como del caso Andrómeda. Bueno, interesante. Bueno, estamos viendo que algunas de las personas que el hacker menciona no lo conocen, nunca lo vieron. Se enteraron de su existencia y de su papel menor en la campaña, de su papel casi que auxiliar en la campaña por los medios de comunicación. Entonces, ahí estamos viendo claramente que esto se trata de un montaje, de una persona que están utilizando para atacar a toda persona que estorba a los proyectos del gobierno con su proceso de paz en Cuba y que representan víctimas que no han sido tenidas en cuenta por el gobierno, curiosamente, porque es que María Fernanda Cabal, con quien hablamos hace un momento, también ha representado víctimas. Ella se ha preocupado mucho por las personas que viven en el Chocó de raza negra y los ha tratado de defender y proteger contra los ataques que reciben de distintas partes, incluidas las FARC, obviamente. Ella es una gran defensora de víctimas en Colombia y tampoco la han querido tener en cuenta. Entonces vemos que en Colombia hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Los que van a La Habana son unas ciertas víctimas y los otros no son tenidos en cuenta y son ocultos por la Fiscalía y por el gobierno para que no se noten. Doctor Jaime, ¿usted a raíz de esta situación ha tenido o ha recibido amenazas? No. Mi vida transcurre, como dirían algunos periodistas, en una tensa calma. Seguramente ya por el perfil que ostento, de acuerdo al trabajo que he realizado, controvirtiendo las estructuras políticas, jurídicas y comunicacionales de la FARC y del ELN, el día que a mí me vayan a matar, yo no creo que me avisen, ni que me vayan a mandar ni a mandar cartas. El atentado llegará el día que tenga que llegar. Yo de todas maneras me cuido, no se las pongo fácil, y quiero agregar lo siguiente en relación al tema Sepúlveda. Cuando a mis manos llegaron las fotografías del yate de las FARC, yo las publiqué anexas a un documento, a un artículo que fue colgado en el portal de la página web del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Y a la luz de la lógica y del sentido común, en mi calidad de abogado que conozco la ley, les aseguro que yo no sería tan bruto de ir y colgar un artículo con unas fotografías o con una información si yo supiese que es información ilegal e ilícitamente obtenida, pues porque obviamente tengo el conocimiento de las consecuencias jurídicas que ello tiene. Eso es importante decirlo para que la gente tenga muy claro que yo he obrado de buena fe, amparado en la legalidad, y en el tema de víctimas es muy importante también que los radioescuchas y que el ciudadano de a pie conozca que aquellos quienes están manejando el tema de víctimas, quienes están matriculando las víctimas para ir a La Habana, ellos lo que están es obedeciendo a una obra de teatro, y personajes como Alejo Vargas de la Universidad Nacional, no es coincidencia que Alfonso Cano y que el mismo Mauricio el Médico fueron estudiantes de la Universidad Nacional. Muy importante mirar entonces el pasado de aquellos que en esa prestigiosa universidad, porque óigase bien, no vamos a generalizar, ni más faltaba decir macartizar o estigmatizar a los estudiantes de la universidad pública. Pero sí hay allí un sector que ha venido oxigenando y sirviendo de caldo de cultivo y de tierra fértil para los cuadros políticos de las FARC, y de allá han salido muchos como Alfonso Cano y como Mauricio el Médico. Luego entonces no es ninguna coincidencia
que Alejo Vargas y que un grupo de la Universidad Nacional sean los encargados de manipular el capítulo de las víctimas en La Habana. Por eso no creemos en esas víctimas, y aquellos que se están prestando para ir allá a tomarse fotos, a darse besos y abrazos con sus victimarios, pues hay que decirlo, no nos representan a los miles y a las millones de víctimas de las FARC y del ELN en Colombia. Doctor Jaime, recientemente en la W, un exfiscal le mandó a María Isabel Rueda un correo contándole que él veía la cosa muy compleja porque parecía que la Fiscalía estaba violando el Código de Procedimiento Penal, debido a que este era un indiciado o un sindicado que estaba bajo su protección y ella no podía ponerlo a merced de los medios y mucho menos a autoincriminarse. Digamos, siguiendo por esa línea, me pregunto yo, ese diario teórico, ese diario que recibe Armando Benedetti, ¿no será un documento, pues o sea, su posesión en manos de un senador, no será un tema también ampliamente ilegal que está violando el Código de Procedimiento Penal, la reserva del sumario? Porque es que pues esto parecerá que hay un concierto para delinquir, pero desde la justicia colombiana. Usted que es abogado, ¿qué nos puede contar al respecto? Lo más importante allí es evidenciar que no hay cadena de custodia. Absolutamente sospechoso que una agenda o un diario, un documento que serviría como evidencia o elemento material probatorio de trascendental importancia para un proceso de connotación nacional llegue precisamente a uno de los congresistas de la Unidad Nacional. Ya eso tumba cualquier posibilidad de darle fuerza jurídica a ese documento. Aquí el tema de doctrina en materia penal, el tema de seguridad jurídica se acabó y se conculcó. Lo que tenemos es una justicia y una fiscalía eminentemente politizada que aplica criterios de derecho penal del enemigo, utilizando el derecho penal como un arma de guerra en contra de contradictores políticos. Por eso el epíteto bien puesto al fiscal general de la Nación como el porrista mayor de la Casa de Nariño, quien sirve a los intereses de un gobierno. Muy grave eso, porque hoy somos los uribistas del Centro Democrático quienes servimos de blanco a los intereses políticos de Santos, utilizando la administración de justicia y en este caso particular a la Fiscalía. Mañana puede ser otros movimientos políticos o otras formas de pensamiento o ideologías. Muy grave cuando la Fiscalía se presta a intereses políticos, y esto obviamente ameritaría pensar en el Congreso de la República en una reforma seria a la justicia para que los fiscales y los jueces no obedezcan a intereses políticos sino eminentemente legales, que no se aparten del tenor literal del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y de la jurisprudencia, obviamente. Doctor Restrepo, lo que pasa es que, como sabemos, las mayorías en el Congreso las tiene el presidente Santos, y es que eso no va a ocurrir. Bueno, nos complace hablar con otro defensor de derechos humanos que también ha sido atacado con este sainete que han armado con el hacker, y seguramente en próximos programas volveremos a conversar con Jaime Restrepo. Muchas gracias, doctor Restrepo, por sus opiniones que son muy valiosas para nuestra audiencia. Para mí un verdadero placer y un honor estar con el equipo de Realidades, con sus radioescuchas, y estoy 24 horas disponible para ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.